A ver, a mí me es un poco imposible explicar la manifestación del año 93 sin antes hablar de quién la creó, del movimiento asociativo de las APAs, que fue el germen de todo eso, ¿no? El 5 de noviembre de 1987 creamos una gestora en Villagarcía, las APAs de Villagarcía Centro sobre todo en principio, para acceder a lo que era en aquel momento una federación de APAs. Lo hicimos con mucha ilusión porque, a ver, yo cuando llegué a la escuela con mi hijo, que tenía 7 años, pues me encontré con que lo metían en un baño. Claro, en el aula no había un váter, pero las paredes eran todas de baldosín, el colegio del Piñeiriño eran unos barracones, en fin, era una situación escolar desastrosa. Solo en el José Antonio, en el José Antonio Primo de Rivera, había 800 niños, ¿no? Y entonces el movimiento de las APAs fue revitalizándose y tuvo muchísima fuerza, la verdad es que tuvo muchísima fuerza. Luego, después, más tarde, en un año, pudimos hacer 2 colegios nuevos, que fue el Piñeiriño y la Escarre, toda esta historia. Bueno, ¿cómo empezó el germen de la manifestación? Pues empezó un buen día que yo fui al tanatorio a darle el pésame a unos padres que se acababa de morir un hijo pues de droga, de consumo, y la madre me recibió con los brazos abiertos y me dijo, con los brazos levantados más que abiertos, y me dijo: ay, Margarita, con la fuerza que tú tienes, y que no se haga nada en este tema, que no se haga nada, que las APAs no hagáis nada en este tema. Bueno, yo aquella noche en Villanueva tenía una reunión. Ya en aquel momento éramos 22 APAs, ya en aquel momento se podía hablar desde el Grove, APAs desde el Grove a Pontecesures, y ya teníamos muchísima fuerza. Entonces yo lo planteé en esa reunión. Recuerdo que tuvimos que hacer otra a los 2 días porque, a ver, yo lo planteé en ruegos y preguntas, pero no tenía validez como punto extraordinario del orden del día. Entonces a los 2 días tuvimos que juntarnos de nuevo y volver a hacerlo. Bueno, tomamos la determinación, porque además estábamos todo el verano hasta las narices de ver a los tipos estos de la Operación Nécora en la casa de campo, en el juicio que tuvieron, pues riéndose de los jueces, pues riéndose de lo que decían, pues el Laureano Viña con la vieja y toda esta historia. Bueno, entonces nos pareció que la sentencia de la Nécora era ridícula, absolutamente ridícula. Y bueno, y ahí fue cuando creamos, aún no pusimos día de la manifestación, ¿no? A nivel Galicia y en Villagarcía también estábamos hasta las narices de que parece ser que aquí solo había, que era en Villagarcía el tema de las drogas, que en otros sitios de Galicia no existía. Y la verdad es que existía en todos lados, y no solo de Galicia, sino en toda España, y sigue existiendo. Y sigue existiendo. Bueno. Empezamos a trabajar. Primero fuimos a hablar con Gago, que era el alcalde, y la verdad nos dio todo el soporte del mundo. Él nos visitaba en una habitación que nos dio allí abajo en el ayuntamiento. Pero nos puso teléfono, nos puso fax, sin límite, y bueno, lo que le pidiéramos. De vez en cuando mandaba bajar a alguien a preguntar si necesitábamos algo. Allí estuvimos como 4 meses en esa habitación, y yo recuerdo que la primera petición de ayuda que hicimos, lógicamente además, fue a la Confederación de APAs que tenía su sede en Coruña, y que su presidente era Juan José Sánchez Arévalo, y su vicepresidente era José Luis Mañana. Lo digo para que se queden ahí los nombres, porque con el tiempo todo se olvida. Entonces tenían una reunión un domingo por la mañana de la Confederación. Las reuniones de la Confederación podían ser de 300 personas, y nosotros, que éramos unos novatiños en este tema de subir a un escenario y de... nos dio muchísimo miedo. Fuimos Rodrigo Santiago y yo. Rodrigo Santiago en aquel momento era el presidente y yo era la vicepresidenta de la Federación del Salnés. Entonces yo, cuando llegué allí, le pegué un empujón a Rodrigo y le dije: sube tú, porque ya dijeron: están aquí unos compañeros del Salnés que quieren intervenir porque quieren pedir algo y no sé qué. Yo: sube tú. Y subió él.
Y luego sería un cargo público y bueno, él siempre decía que aquello que le había dado el empujón necesario para ser un cargo público y hablar en público y todo eso que le costaba muchísimo. Entonces, Rodrigo se sintió allí, se sentó, se subió al escenario, yo lo vi desde abajo mucho más grande de lo que era y tuvo una intervención muy bonita, tuvo un montón de aplausos y pidió ayuda para poder ir por Galicia adelante hablando con las APAs en cada provincia, en cada lugar importante, y así lo hicimos y así nos ayudaron. A ver, los de Confapa Galicia mandaron una circular a todas las APAs de Galicia, Ourense, Lugo, Pontevedra, a todos lados, y allí nos ves a nosotros cada fin de semana. Un sábado íbamos a un sitio y un domingo íbamos a otro. No teníamos vida familiar durante 4 meses, no tuvimos nada. Pero en el medio también hacíamos actos en Villagarcía, así 4 meses. Pues recuerdo 2 en este momento, porque ni apunté, pero recuerdo 2. Uno, cada 4 días mandábamos un comunicado a la prensa. Eso calentaba motores. Y lo hacíamos un poco radicalizados, en el sentido de que todos sabemos dónde están los negocios de los narcos. Por favor, no ir. Amenazábamos con sacar una lista, que nunca sacamos, pero amenazábamos con sacar una lista, es decir, cada 4 o 5 días calentábamos motores con un comunicado. Luego nos enteramos un buen día, que lo hicieron en bastante silencio, que esto era un martes y que el sábado le hacían un homenaje a Pablo Bioque en El Gato Negro. A ver, Pablo Bioque en aquel momento ni había estado en la cárcel, ni estaba condenado, ni nada. Era un excelentísimo señor de la Cámara de Comercio, secretario, que los villagarcianos eran felices a pasarle la mano por el hombro. Las cosas son así de crudas y así de frías y así de terribles, ¿no? ¿A quién le dio la lata a Pablo Bioque? Pues aparte de la policía y de los cuerpos de seguridad del Estado y de las investigaciones que se hacían por atrás, creo que públicamente en Villagarcía quien le dio la lata fue Felipe Suárez, desde la SER, sin ningún tipo de necesidad, porque no tenía ningún familiar implicado en el tema, ni tenía a nadie, no tenía a nadie, pero bueno, Felipe Suárez es mi único hermano y no lo digo porque sea mi hermano, sino lo digo porque fue así. Nos buscamos un montón de problemas, la verdad, un montón de problemas, sobre todo él, pero bueno, en principio, pues mira, al final, pues estas cosas salen. Y salió, un buen día lo detuvieron y punto, se acabó. Bueno, lo que quiero decir es que yo, cuando nos enteramos de esto, del homenaje en El Gato Negro, tomamos la determinación de ir a hablar con la Junta Directiva del Gato Negro y pedirle que no le hicieran el homenaje. Claro, era una cosa muy osada aquello, ¿no? Muy osada, primero porque te estabas metiendo en una cosa interna de una organización ajena a la tuya, totalmente. Segundo, porque era un señor que era inocente mientras no se demostrase lo contrario. Bueno, fui yo sola porque nadie se animó a acompañarme. Fui yo sola a esa reunión. Me recibieron de uñas la Junta Directiva del Gato Negro. El presidente era Tomé, José Luis Tomé. Y me recibieron de uñas. Uno de ellos me dijo: mira, Margarita, tiene la llave de mi casa. Es mi amigo. Y no te voy a aguantar que nos pidas esto. Bueno, salí de allí pues con el rabo entre las piernas, claro. Lo que me encontré fue que el sábado no le hicieron el homenaje a Pablo Bioque porque él renunció al homenaje. Cuando se enteró de algunas cosillas, renunció al homenaje y me alegré muchísimo, porque después de todo, El Gato Negro es una organización que tiene su historia y no tiene historia negativa, tiene historia positiva toda. Luego, un domingo de... La manifestación fue el 28 de noviembre, pues a finales de octubre, eso está en hemeroteca recogido todo esto, una cosa y la otra, lo que estoy contando. Un domingo de octubre hicimos una recogida de firmas en el Ayuntamiento de Villagarcía, arriba, y en el Salón Noble. Y para nosotros ya fue una sorpresa descomunal, porque
Villagarcía no es un pueblo que se manifieste demasiado. Y aquel día llegaban las colas a la plaza de Rabella para ir a firmar en contra de la sentencia de la Nécora. Entonces, de alguna manera nos avanzó lo que iba a ser la manifestación. Aquello nos avanzó lo que iba a ser la manifestación. Porque que te viniera gente de Vilanova, de Cambados, a firmar el manifiesto en un domingo por la tarde, había fútbol, como hoy, había de todo. Entonces, algo nos dijo aquello, ¿no? Algo nos dijo. Bueno, hicimos una cosa, aquel día hicimos una cosa que sonó extraña, pero la hicimos, como fue decirle al presidente de la Cámara de Comercio, que era Vilas, de Cambados, que se puso a la cola como si nada, decirle que se retirara, que no queríamos su firma, y se fue. Y a los pocos llegó pues el 28 de noviembre del 93. Tengo que decir que aparte de las APAs, cuando íbamos íbamos más bien a capitales de provincia, Orense, Lugo, pero tengo que decir que aparte de las APAs, pues venían asociaciones culturales, de vecinos, nos encontrábamos en cada reunión de por ahí fuera con muchísima gente, con muchísima gente. Se creó una conciencia colectiva con aquel mensaje que nosotros lanzábamos desde Arosa, sí se creó. Y luego, yo a las noches a veces, quien estaba con nosotros siempre cuidándonos las espaldas y siempre ayudándonos fue Jorge Parada, que era el gobernador civil de Pontevedra. Jorge, aparte de dar dinero para la manifestación, porque claro, la federación no podía asumir todo eso, ¿no? Y luego quisimos hacer, como teníamos homenajeados para el día de la manifestación, pues a Bueren, pues a Garzón, que Garzón no vino, y unos cuantos, Javier Zaragoza y unos cuantos más, pues quisimos hacer una comida en el Rabella, allí en el bar aquel que estaba, en el restaurante que estaba abierto en aquel entonces. Hicimos una comida que financió pues el gobierno civil. Y de vez en cuando pues teníamos que ir a Pontevedra a explicarle cómo iban las cosas. Íbamos de noche, cuando todo el mundo acababa de trabajar, pues íbamos, unos cuantos. Ya dije antes que la cabeza de la Federación de APAS éramos Rodrigo Santiago, que era el presidente, Cristina Oliveira, que era la tesorera, José Antonio do Pico, el secretario, y yo, Margarita Teijeiro. Pero bueno, a ver, ellos tenían trabajo, yo no. Entonces ahí pues ellos venían a la tarde y yo estaba mañana y tarde. Lo que quiero decir con esto es que no que tenga más mérito, sino que yo controlé más desde el principio todo el tema, está claro. No sé a dónde iba con esto, me estoy perdiendo. Bueno, llegó el día de la manifestación y nos encontramos con que a las 6 de la mañana el ciclón era monumental. Era un ciclón de agua, de viento, de lluvia. Entonces a las 7:30 llamó Jorge y dijo: Margarita, hay que suspender. Y yo, ni hablar. Del Caurel ya salieron, de Orense ya salieron. ¿Qué vamos a suspender? Pues con paraguas, y si no, pues agarrándonos unos a otros. Pues hice bien. Bueno, pues tú verás, sí, tirando para adelante siempre. A ver, lo digo yo con muchísimas dudas, la verdad que con muchísimas dudas, porque el tiempo no era una broma. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? A las 11 de la mañana empezó a calmar el viento y hasta de vez en cuando asomaba el sol. Luego cayó un chaparrón y fue la manifestación de los paraguas, claro, sí, fue la manifestación de los paraguas, pero creo que tuvimos mucha suerte. Cuando yo vi la TIR tan sembrada de autobuses que no se veía el suelo, bueno, en fin, y veías las puertas de las casas de Villagarcía a las 12 menos cuarto abrirse y salir a chorros la gente y las caras que no conocías de nada. En esa manifestación solo hubo un problema. El problema, como siempre, lo dio una persona que no quería que se creara nada a nivel antidroga que no fuese ella sola, que fue Carmen Avendaño.
Entonces, todos fueron problemas por su parte, todos fueron zancadillas durante el transcurso de la organización de la manifestación. Bueno, pues un día se me ocurrió a mí decir en una reunión, mirad una cosa, lo que vamos a hacer va a ser homenajearla al Día de Autos y se lo vamos a contar ya. Efectivamente, ahí paró todo, ¿no? Ahí se acabó el darnos codazos y se acabó el problema. Y ese día estaba en el balcón con nosotros porque era una de las homenajeadas, pero, a ver, ni en Vigo una reunión. En Vigo fue el único sitio de Galicia, sitio importante, lugar importante, Vigo, ¿no? Una gran ciudad de Galicia en la que no hubo reunión para coordinar. No la hubo porque esta señora quería ser ella sola y en todos lados veía un peligro. En todos lados veía un peligro que le podía tapar. Bueno, es igual. No fue suficiente para lo que pasó. Carmen Avendaño fue un lunar muy pequeñito y la verdad es que nosotros quedamos muy contentos, valoramos muchísimo el apoyo de la gente, muchísimo, de toda Galicia, y fue un día muy bonito. Creo que también para Villagarcía, porque al estar los juzgados aquí, toda la mierda se le echaba encima. Cada vez que venían, que detenían a uno, lo detenían, lo traían al juzgado y ya era un villagarciano, y de villagarcianos metidos en el rollo casi no hay villagarcianos metidos en el rollo. Y entonces yo me sentí muy a gusto con todo lo que hicimos. Luego al poco tiempo fuimos a ver a la gente a Madrid, a Garzón, a Javier Zaragoza. Luego ya después se creó la fundación, primero la Plataforma Galega contra el Narcotráfico, y donde también estuvimos algunos de nosotros, y luego yo ya me retiré y siguió la fundación. Vale. El mensaje a la gente tampoco hacía falta tanto. Tampoco hacía falta pensárselo o hacer un guión cada semana que íbamos afuera, no. El mensaje a la gente era, vosotros los veis en la tele, cómo se ríen de todos, no solo de los magistrados, que si se ríen de los magistrados, pues allá los magistrados, y no saben valer su propia autoridad, ¿no? Pero es que se están riendo de todos nosotros, y nuestros niños siguen cayendo, y los chavales siguen consumiendo. Ese era el mensaje. No había otro, porque los chavales no solo consumían en Arosa, los chavales consumían en todos lados y se morían en todos lados. Una de las veces que fuimos a Coruña nos llamó muchísimo la atención que un concejal de Coruña que nos recibió, no nos recibió Paco Vázquez, que en todas partes nos recibía el alcalde, pero de aquella no nos recibió Paco Vázquez, que por cierto hablaban muy mal de Paco Vázquez en este tema de la drogodependencia en su pueblo y en su ciudad. Pues nos recibió un concejal, no voy a decir el nombre porque ¿para qué? Pobre. Y nos dijo que allí que habían acabado completamente con el tráfico de drogas, en Coruña. Ay, bueno, no era así, claro, para nada. Quiero decir que no había que hacer nada especial para ir por los pueblos y para ir por las ciudades de Galicia, explicándolo a la gente. Y bueno, y en el rural más extremo como era el Caurel, pues tampoco. Allí tenían sus propios problemas y de la misma manera que los teníamos aquí. De la misma manera. Y siempre había un narcotraficante o dos en cada sitio. Siempre los había. Entonces no había que hacer nada especial, no. El mensaje llegó en su momento. Nosotros posiblemente éramos conocidos porque todas las semanas procurábamos salir en los periódicos, pero no para la manifestación, sino anteriormente como APAS. Era un movimiento ilusionante el que la Federación de APAS del Salnés, fue una pena que se muriera con el tiempo, porque fue un movimiento muy ilusionante y muy fuerte, y sobre todo muy fuerte. ¿Cómo se dio el salto a, bueno, pues, cómo acabar con todo aquello? A ver, nosotros nos quedamos muy contentos, entonces, pues no teníamos ganas de parar. De parar no, porque, bueno, a ver, entre Felipe y unos cuantos más argallaron la historia de que nosotros teníamos que entrar en esa cosa que ellos empezaron a pensar también que debería continuar, en esa organización que primero se creó una gestora, luego una plataforma y luego la fundación con el paso de los años. Vale, pero ¿quién entró? Pues yo lo que recuerdo de entrar fue gente del Barbanza. Recuerdo a Ramiro Garaboa, un padre
bueno, que tenía un problema en casa y que tenía una asociación que se llamaba Renacer, en Ribeira. Recuerdo a Alicia también de Ribeira, recuerdo a Miro y Eugenia de Muros, recuerdo a Pastor Alonso, alcalde de Noia, pero ya no lo era en aquel momento, pero un hombre muy, muy sensible en el tema de la drogodependencia y del antinarcotráfico. Él de alcalde denunció a quien tenía que denunciar y con el tiempo acabó dándole la razón. Pero claro, en el momento en que lo dijo, pues fue terrible para él, terrible. Recuerdo a Sito Vázquez, alcalde de Vilanova, en su día, anteriormente a esto, y recuerdo a José Redondo, recuerdo a Ramón Taboada, recuerdo a Ana y a César de Sanxenxo, César era médico en Sanxenxo, y ¿a quién más recuerdo? Pues Cristina Oliveira entró con nosotros, Rodrigo Santiago, Do Pico, Felipe Suárez, que fue el primer presidente de la gestora, luego también después de la plataforma, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, de la plataforma también fue el primer presidente, y ya después el salto a la fundación yo ya no la puedo contar porque yo ya me fui. Que no estoy hablando de la policía, parece que tengo... No, a ver, por ejemplo, yo tenía una conexión ciudadana con la policía, con Enrique León, con Simón. Yo pues creo que no había semana que no hablaba con ellos de alguna manera, ¿no? Mi hermano más. En el medio de todo esto salió el libro Operación Nécora, que también tuvo su publicidad, no es solo Fariña, ¿eh? Y también quiero decir lo de Fariña, quiero hablar de lo de Fariña. A ver, a mí no me gusta nada lo de Fariña, no me gusta nada. El libro ya, después de coger 100 y pico de errores que cogí, ya a mitad del libro lo cerré y ya no quise seguir. Lo siento por Fariña, porque supongo yo que lo hace con toda la buena intención, pero a veces hasta hay que saber copiar. Y él tampoco sabe muy bien copiar. Y luego, esto de las series de televisión, hasta salen guapos, los narcos. Yo no sé hasta qué punto nos favorece todo ese mensaje que se está lanzando. Yo no sé hasta qué punto. Ahora, la labor de la policía aquí fue bastante impecable. Fue bastante impecable la labor de la policía secreta aquí. Y luego, la llegada de Garzón fue prodigiosa, ¿no? La llegada de Garzón. A mí me hace mucha gracia los que hablan de la instrucción de la Nécora, los que hablan mal. Mira, Rafa, yo me encontré hace poco que inauguramos una sede, los del Fallado de la Memoria, y la vino a inaugurar Baltasar Garzón. Y media hora antes llegó un señor, pero un señor de Villagarcía, y me dijo: Margarita, ¿puedo decirte una cosa? ¿A qué traéis aquí a Garzón? Si hizo mucho daño aquí. Increíble. Yo le dije: Garzón hizo daño a quien tenía que hacérselo. A los demás, a los que tenemos hijos y a los que vivimos de forma normal de un trabajo, no nos hizo daño, sino todo lo contrario. A ver, para mí la llegada de Garzón fue prodigiosa. El trabajo, la profesionalidad de Enrique León también. Y no sé qué más decirte, no me acuerdo de nada más. Valenciano, yo lo que sentí es, a ver, ¿cómo puedes tú adivinar lo que va a pasar a lo largo de todo ese tiempo que estás allí? Pues yo siempre fui optimista, porque era optimista cuando volvíamos de noche en el coche, los fines de semana. Yo, después de ver lo que veía en cada lugar, yo era muy optimista. Entonces, bueno, jugaba con el pesimismo de Rodrigo, que siempre, bueno, él era el negro y yo era el blanco, y así nos fue también siempre, ¿no?, a los dos. Bueno, estuvimos años llevando a la Federación de APAS los dos juntos. Lo que te quiero decir es que yo siempre fui optimista. Lo que no era optimista era con la gente de mi propio pueblo. Vale, ahí no era optimista. Entonces, cuando yo vi tanta cara de Vilagarcía allí, pues, no sé, me sentí muy bien, claro. Me sentí muy bien. Pero nos lo curramos mucho. Nos lo curramos muchísimo. Entonces, lo de fuera yo tenía claro que iba a venir bien, porque además, como 2 días antes, nosotros sabíamos de cada lugar cuántos autobuses iban a salir, y eso era eso era un ciclón, una marea, era una marea.
Luego, después nos encontramos con que ese día a la mañana todos eran telefonazos, telefonazos. Por ejemplo, el Grove, el alcalde del Grove, en aquel momento, no le dio la gana de pagar, era una alcaldesa, Lina, no me acuerdo su apellido, pero era una alcaldesa y no le dio la gana de ponerle autobuses a la gente. Un cristazo en el Grove, pero los del Grove vinieron igual. Es decir, tú veías lo que había. Y claro, del Grove salían 7 autobuses. Es un lugar muy pequeño para salir 300 y pico de personas. ¿Entiendes? Es decir, tú lo veías, lo calabas. Lo que no calabas era lo de aquí. Lo del propio pueblo, que tienes tu razón en cuanto a que somos, que vaya otro. ¿No? Sí, eso sí es verdad. Pero aquel día no hubo nada que pedirle ni a los de Vilagarcía. Nada que pedir. Estuvo muy bien, la manifestación estuvo muy bien y nosotros nos sentimos muy arropados, muy gratificados y muy agradecidos. Porque de alguna manera se rompió el mensaje de la Vilagarcía, de la harina. No, en Vilagarcía hay 4 y había 4 y no eran de aquí.